Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 389, ¿de quién son los 100.000 ducados? Ariadne se quedó sin palabras por un momento ante la declaración explosiva del gran duque Odón. Los 100.000 ducados del fondo de guerra de Alfonso eran el fondo secreto de la reina Margarita. No importaba lo que el gran duque Odón afirmara, este no era su dinero. El problema era que Ariadne no podía revelar este hecho arbitrariamente. Si la reina me pregunta con qué medios reunió esa gran suma de dinero. Era una pregunta que ella no podía responder. Incluso si lo negaba, había muchas posibilidades de que surgieran problemas más tarde. Porque en el reino etrusco, el rey León III estaría esperando con ojos críticos. Ariadne miró de reojo el rostro de Alfonso. Alfonso apretaba los dientes y miraba fijamente el rostro del gran duque Odón. Seguramente estaba pensando. Ariadne decidió darle tiempo a Alfonso. Solo Alfonso podía tomar la decisión de ejecutar esto, derrocar a Odón a cambio de manchar el nombre de su madre. Aprovechando esta oportunidad, la gran duquesa Lariesa se escabulló del pasillo. Parecía que iba en busca de algo. Pero a diferencia de Ariadne, había alguien que pensaba que no le daría el control a Alfonso. Era Rafael. Parece que desde que hizo los votos sacerdotales ha estado esparciendo más mentiras. Con una mentira ya dicha, abrió la boca con calma. Era un latín fluido. Me disculpo por atreverme a hablar aquí, donde se han reunido las personalidades más destacadas del continente central. Cuando el joven apuesto que se había mezclado entre los monjes alzó la voz, todos lo miraron. Algunos de ellos mostraron expresiones de desaprobación, como si no pudieran tolerar que un joven sin cualificaciones se pusiera al frente. Sin embargo, esa multitud fue rápidamente reprimida por el cardenal de Mare, quien era increíblemente rápido para captar las indirectas. Hermano Baldassar es el abad adjunto de la abadía de Aberluce. El cardenal de Mare elevó sutilmente el rango de Rafael, el abad adjunto interino. Como el abad había muerto y él había venido en su lugar, ahora era el abad interino, ¿verdad? Es el hijo mayor de la familia del marqués Baldassar de la histórica ciudad de San Carlo. Tiene un profundo conocimiento de la teología, y está ayudando en muchos asuntos de la rama etrusca de la Santa Sede con gran habilidad. Me complace presentarles a un joven tan prometedor. La amenaza adicional era que, como era el hijo de los Baldassar, si no eran tan buenos como esa familia, no debían discutir, y además, como él lo había traído, debían callarse si no querían enfrentarse a él allí mismo. El alboroto de la multitud se calmó de inmediato. Rafael dudó si agradecer o no al cardenal. ¿Realmente tenía que agradecerle por algo que era puramente para el bien de los demás? ¿Y qué era esa gran habilidad? Sonaría mejor si dijera talento. Pero como había gente mirando, finalmente inclinó la cabeza obedientemente. Lo que tenía que decir hoy eran palabras muy insolentes. Al menos su actitud debía ser sumisa. Me gustaría preguntarle al gran duque sobre el origen de esos 100.000 ducados. Fue directo al grano, pero una observación crucial. Ante la aguda pregunta de Rafael, el gran duque Odón estalló en ira. ¿Con qué autoridad te atreves, un insignificante como tú, a hacerme una pregunta tan impertinente? No tengo ninguna autoridad, por supuesto. Rafael levantó ambas manos como señal de que era inofensivo. Era un gesto para indicar que no llevaba armas. Pero tener las manos vacías era inútil. El verdadero poder destructivo de Rafael de Baldassar no residía en una espada, sino en su lengua. Soy yo quien entregó esos 100.000 ducados, y es la primera vez que escucho que el origen es el gran duque Odón. Un murmullo se extendió entre la gente. ¿No era esto una prueba directa, no un rumor o una habladuría? Sin embargo, el gran duque Odón había adoptado la estrategia de insistir a toda costa para ese día. Sin siquiera pensarlo, respondió mecánicamente. Solo eres un mensajero. Su voz era alta y su expresión era firme. Estaba decidido a no dejar espacio para ninguna objeción. ¿Cómo se atreve un insignificante que hace recados en el lugar a intentar inmiscuirse en los pensamientos de los superiores que están planeando grandes cosas? Las palabras del gran duque Odón tuvieron bastante éxito entre la multitud en la sala, que en su mayoría estaba compuesta por superiores.
Era una declaración que encajaba bastante bien con su percepción de que los trabajadores de campo simplemente hacían su trabajo de mensajería sin saber nada. El gran duque Odón, al percibir el ambiente, tronó triunfalmente. No es asunto tuyo y no tienes derecho a exigirme una respuesta. Rafael se encogió de hombros, como si estuviera realmente apenado. Bueno, por supuesto que no es asunto mío. Sin embargo, Rafael miró de reojo al cardenal de Mare. El dueño del dinero que me encargó ese recado está en esta sala. El cardenal de Mare se sobresaltó al recibir la mirada del joven Baldassar. Rafael, al ver que el cardenal lo había mirado, señaló a Ariadne con la barbilla, y el cardenal de Mare lo entendió perfectamente. No tiene por qué explicarse al mensajero, pero ¿no debería el gran duque explicarle al verdadero dueño del dinero porque se apropia del mérito de otra persona? Rafael, seguro de que el cardenal de Mare había recibido bien la señal, arremetió sin dudar. En ese momento, a petición de la condesa Ariadne de Mare, crucé el mar con 10.000 ducados, la primera parte de los 100.000 ducados. Era un fondo de guerra para el príncipe Alfonso de Carlo, que participaba en la cruzada. La condesa me dijo que este dinero provenía de la Santa Sede. El cardenal de Mare, que se vio envuelto inesperadamente como protagonista en esta improvisada obra, cerró los ojos con fuerza y alzó la voz. Ese joven zorro debe tener un plan para hacer esto. Así es. Ese dinero fue una valiosa contribución de los ciudadanos etruscos, reunida con gran esfuerzo, y fue entregada a la Tierra Santa a través de la rama de San Carlo de la Santa Sede. El gran duque Odón debe aclarar por qué afirma que esa gran suma de dinero es suya. Ariadne también era muy perspicaz. Ella se dio cuenta de inmediato de lo que Rafael y su padre estaban intentando, y porque el cardenal de Mare insistía en decir recaudación de los ciudadanos, a pesar de que nunca había hecho tal recaudación. Incluso si se sumaran todas las diócesis de San Carlo y las regiones etruscas bajo la jurisdicción de mi padre, no habría rastro de 100.000 ducados saliendo de los libros. El hecho de que no diga 100.000 ducados con sus propias palabras es para crear una salida en caso de que la cantidad no coincida en los libros, diciendo que no está seguro de la cantidad exacta. La agradable voz ronca de Ariadne llenó el pasillo. Para ser exactos, es dinero de la Santa Sede al que se le añadió el dinero personal de nuestra familia. Tuvimos suerte durante la peste negra y ganamos algo de dinero con los cereales. El rumor de que Ariadne de Mare se había hecho rica con cereales y cera durante la peste negra era bien conocido en todo el continente central. No recuerdo la cantidad exacta en este momento, pero el sentimiento que tuve en ese momento de que debíamos contribuir con nuestra humilde fuerza a la recaudación de los ciudadanos todavía está vivo en mi memoria. Esto fue lo que Rafael y el cardenal de Mare escucharon. Vamos a afirmar que salió de los fondos de la Santa Sede, pero como esto no es algo que hayamos acordado de antemano, sino que lo estamos improvisando ahora, la cantidad no coincidirá cuando revisen los libros. La diferencia entre la cantidad que falta en la Santa Sede y los 100.000 ducados fue cubierta por la familia de Mare. Fue una traducción precisa. El tiki-taka entre Baldassar y los dos de Mare fue implacable. El cardenal de Mare añadió como si no tuviera ninguna objeción al gran duque Odón. Era una recaudación que contenía los deseos de los ciudadanos del reino etrusco, entonces, ¿cómo puede el gran duque Odón afirmar que es dinero del reino de Gálico? A primera vista parecía una declaración que abría una vía de escape, pero en realidad, lo estaba acorralando. ¿Acaso el príncipe recibió 2 veces fondos de guerra por más de 100.000 ducados? Porque el príncipe Alfonso de Carlo no iba a decir nada que contradijera al cardenal de Mare en ese momento. De ninguna manera. Alfonso negó con la cabeza con firmeza. Esto era un problema de la fuente del dinero, pero al mismo tiempo, era una cuestión del orgullo de un guerrero. Si hubiera tenido 200.000 ducados en fondos militares, habría arrasado desde la región de Hejaz hasta el Mar Muerto, no habría regresado solo después de conquistar la Tierra Santa. Una gran sonrisa se dibujó en los labios del Papa Ludovico. Sí, este es mi general. El que regresó victorioso de la Guerra Santa. El que conquistará Hejaz. Esta vez el Papa preguntó. No pudo negarse a responder esta pregunta. Entonces, ¿cómo es que hay 2 personas que afirman haber enviado estos 100.000 ducados? La multitud observaba con interés cómo el gran duque Odón balbuceaba, tratando de decidir qué alegar. El gran duque Odón de Gálico, el cardenal de Mare de San Carlo del reino etrusco.
Coincidentemente estas dos familias competían por la mano de la princesa Alfonso. Parece que estamos buscando a la verdadera sirenita que salvó al príncipe. El príncipe está completamente enamorado de la hija del cardenal de Mare, así que, aunque los fondos militares provengan del gran duque Odón, ¿no querrá decir que fue con la ayuda del cardenal de Mare? Es cierto. Incluso si recibió fondos militares del gran duque Odón, sería difícil casarse con la gran duquesa Lariesa, así que podría querer decir que no fue así en absoluto. Recibir ayuda del gran duque Odón y casarse con otra persona sería un poco incómodo. Otra voz, que se había abierto paso entre la multitud que susurraba, gritó en voz alta. Sobre ese punto creo que puedo hablar. Ariadne miró al dueño de la voz. Era el señor Manfredi, quien siempre andaba diciendo tonterías, haciendo que uno olvidara constantemente que hablaba latín. El papel que su santidad el Papa vio por primera vez, ¿lo recuerda? Era un contenido impresionante. Se refería al intento de asesinato de una mujer etrusca sobornando a un sirviente de la mansión de Mare. La cola que aparece allí se refiere a un caballero llamado señor Elco, que estaba bajo el mando del príncipe Alfonso. Ante ese nombre las cejas del marqués Variati, que estaba mezclado entre la multitud, se alzaron. Ese tipo fue reclutado por el reino de Gálico y llevó a cabo activas actividades de espionaje. Jadeando como si hubiera corrido con mucha prisa, continuó su explicación. Hasta el punto de que por orden del gran duque Odón, robó las cartas personales del príncipe. La expresión del gran duque Odón se distorsionó. Pero más que una expresión de dificultad por haber sido descubierto era más bien una cara de ira por tener un subordinado más que manejar. Entre las cartas que robó, había una que indicaba que este oro había sido enviado por la Santa Sede etrusca. Cualquier persona razonable se habría rendido a estas alturas, pero el gran duque Odón, decidido a insistir a toda costa, no se inmutó. ¿Y qué? Alzó la voz. No sé quién es ese tipo, pero ¿queda alguna de las cartas que robó? El duque señaló con vehemencia al señor Manfredi. No hay pruebas, si vas a inventar tonterías como esas, detente, príncipe Alfonso, usted también, cuide bien a sus subordinados, esta calumnia inútil y destructiva. No es calumnia. Era Ariadne. Con voz tranquila, interrumpió el alboroto del gran duque Odón. Aquí tenemos todos los documentos preparados. Podemos probar la fuente de los fondos, ¿puede usted, duque? Ojo por ojo, diente por diente. Era el mismo desafío que el gran duque Odón. Ariadne se dio cuenta de que el duque, al no tener ninguno de los dos documentos en ese momento, intentaría superar la situación con su autoridad. Entonces esto era, en última instancia, una pelea de perros para ver de quién era la palabra más creíble. Y Ariadne estaba segura de que si ninguno de los dos tenía pruebas, el Papa Ludovico no se pondría del lado del gran duque Odón. El gran duque Odón estalló en ira. Parecía que su frustración acumulada estalló al ver a Ariadne, quien le había robado el lugar a su hija y desafiarlo. Esta insignificante ahora, incluso una mocosa del reino etrusco se atreve a desafiar a este Odón. La ira del gran duque Odón se disparó. De hecho, era un hecho obvio que la condesa de Mare del reino etrusco no tenía la precedencia protocolaria para hablar primero con el gran duque Odón del reino de Gálico. Los absurdos harapos del reino etrusco. Estoy de acuerdo en que los etruscos son absurdos, Odón. Una voz grave y profunda, pero al mismo tiempo delgada como una serpiente, resonó desde el final del pasillo. Detrás de él, la gran duquesa Lariesa estaba siendo retenida por los subordinados del hombre, con una expresión de desesperación. Llevaba un saco de cuero abrazado. El hombre, que apareció arrastrando pasos pesados como si cada uno se hundiera en la tierra, se apoyó en la pared y respiró hondo. Pero a mí sí podrás revelarme honestamente la fuente de esos fondos, ¿verdad? El hombre que apareció con el rostro lleno de ojeras no era otro que el rey de Gálico, Felipe IV. Dime, gran duque Odón, ¿de dónde salieron esos 100.000 ducados? Una sonrisa engañosa apareció en el rostro del rey. Malversaste 100.000 ducados del Tesoro Nacional sin informarme y patrocinaste sin autorización a un príncipe de otro país, ¿o la malversación anterior fue tan lucrativa que tenías 100.000 ducados acumulados en tu almacén? La cruel sonrisa en su rostro pálido se hizo cada vez más intensa. Dime, ¿es malversación o evasión de impuestos?